I want to tell you why. Y quiero decirles por qué. And there's 3 reasons. Y hay 3 razones. Number 1, Número- because we as a group of people Número 1, porque nosotros como grupo de personas, have been forgiven of our sins by Jesus Christ como pueblo de Dios, se nos han perdonado nuestros pecados en Jesucristo and been made instruments to advance His kingdom in this y world. nos has hecho sus instrumentos para avanzar el reino de Dios. So for that reason, I rejoice this morning. Y por esa razón yo me regocijo en esta mañana. The second reason is Y this. la segunda razón es esta. I love Colombia. Yo amo Colombia. Yo amo Colombia. Yes, Sí, you love sí. Colombia. I am learning Spanish slowly. Y estoy aprendiendo un poquito español. I work full-time for Gospel Through Colombia. Yo trabajo tiempo completo para Gospel Through Colombia, el Evangelio a través de Colombia. And so to come and see the fruit of our labor Y venir y ver el fruto de nuestro trabajo brings us much joy. nos trae mucho gozo. And number 3, Y lo número 3, some of my best friends algunos de mis mejores amigos and fellow laborers in the gospel y personas que trabajan conmigo en el Evangelio are here with me this week. están aquí conmigo esta semana. And they will stick out to you like a sore thumb. Sorry? They are very obvious that they're here. Y es bastante obvio que ellos están aquí, We are gringos. porque somos gringos. So please introduce yourself to them. Así que por favor, preséntense con ellos y compartan un rato. Now, let us begin. Ahora vamos a I comenzar. want to start by asking you a question. Quiero empezar haciéndoles una pregunta. And that question is this. Y esa pregunta es esta. What gives you the strength and motivation ¿Qué es lo que te da la fuerza y la motivación to give your life in ministering to the church of Jesus Christ? para dar tu vida en el ministrar en la iglesia del Señor Jesucristo? What motivates you to serve Christ and His church? ¿Qué es lo que te motiva a servir a Cristo y a su iglesia? Think about that for a moment. Piensa en ello un momento. Now answer a second question. Ahora aquí viene otra pregunta. And listen carefully to the difference of the second Y question. escucha claramente la diferencia con esta segunda pregunta. What should give you the strength and motivation ¿Qué es lo que debería darte la fuerza y la motivación to give your life in ministering to the church of Jesus para dar Christ? tu vida y tus fuerzas en ministrar a la iglesia de Jesucristo? What should motivate you to serve Christ and His church? ¿Qué es lo que debería motivarte para servir a Cristo y a su iglesia? This morning I want to argue Esta mañana quiero argumentar y mostrar that the resurrection of Jesus Christ Que- and the promise of our resurrection que, from the dead que la resurrección de Cristo y la promesa de nuestra resurrección de entre los muertos ought to motivate us to love and serve Christ and His church. debe motivarnos a servir a Dios y a su iglesia. And we will see this in 1 Corinthians 15, 50 to 58. Y veremos esto en 1 de Corintios 15, versos del 50 al 58. But before we look at that passage, I want to set the context of the book. Pero antes que veamos ese pasaje, quiero mostrarles el contexto del libro. 1 Corinthians is the second letter written by the Apostle Paul Primero a los Corintios es la segunda carta escrita por el apóstol Pablo to the church at Corinth, para la iglesia en Corinto, a city in the southern region of modern-day Greece. una ciudad que está ubicada en la región al sur de lo que hoy día es Grecia. This letter was written sometime between AD 53 to 55. Esta carta fue escrita en algún momento entre el año 53 y 55 después de Cristo. Paul is writing to the Corinthians in response to a letter they wrote to him. Pablo le está escribiendo a los Corintios en respuesta a una carta que los Corintios le habían enviado a él. The church at Corinth was filled with many moral problems. La iglesia en Corinto estaba llena de muchos problemas morales, Divisions and sexual immorality being prominent. divisiones e inmoralidad sexual siendo prominentes en ese lugar. Paul's purpose in writing to them El propósito de Pablo al escribirles a ellos was to exhort and admonish this beloved church. era amonestar y exhortar a esta iglesia amada. And in our text, Y en nuestro texto, Paul is correcting the Corinthians' belief about the end times. Pablo está corrigiendo el pensamiento que los corintios tenían acerca del final de los tiempos. We are going to work through this passage verse by verse Vamos a ir en este pasaje verso a verso with this goal in mind. con esta meta en mente. To see how the resurrection of Jesus and the promise of our resurrection from the dead El ver cómo la resurrección de Cristo y la promesa de nuestra resurrección de entre los muertos is meant to motivate us to a life of service debe in this world. motivarnos para una vida de servicio en este mundo. So let's begin in verse 50. Así que vamos a empezar en el verso 50. Vamos a 1 Corintios 15, verso 50. We will work verse by verse through this passage. Iremos verso a verso en este pasaje.
Okay, if you read verse 50. Vamos a leer el versículo 50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. The first thing he says is, I tell you this, brothers. Lo primero que dice es, les digo esto, hermanos. Verse 50 is the beginning of the end of a long section that began in chapter 15, verse 1. El verso 50 es el principio del final de una larga sección que empieza en el versículo 1 de este capítulo. And Paul begins this final portion of the passage by saying this. Y Pablo empieza esta porción final del pasaje diciendo esto, Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. The idea of this phrase La idea de esta frase is that our fallen human bodies, es que nuestros cuerpos humanos caídos, which are subject to decay and death, lo cual están sujetos a la corrupción y la muerte, are not able to live or dwell in no tienen la capacidad de habitar the place of God's everlasting rule and reign. en el lugar donde Dios ejercerá su reino y dominio eterno. The location of this eternal kingdom is on a new earth. Porque la ubicación de este reino eterno será en la nueva tierra. This may sound strange at first, Esto puede sonar extraño al principio, but you will not be in heaven forever. pero tú no vas a estar en el cielo para siempre. Heaven is where you go when you die El cielo es el lugar a donde vamos until the time of the resurrection of the dead. hasta el momento en el que ocurre la resurrección de los muertos. It is very important for you to understand Es this muy importante para ustedes que entiendan esto, because the ultimate biblical hope porque la esperanza última del creyente bíblica is that we will be with God on a new earth. es que estaremos con Dios en la nueva tierra. Here Paul says Aquí Pablo dice that these bodies que estos cuerpos cannot inherit that eternal kingdom. no pueden heredar ese reino eterno. Why? ¿Por qué? Because they are under the curse of sin and Porque death. están bajo la maldición del pecado y de la muerte. He then elaborates by saying this. Y luego continúa diciendo esto. Nor does the perishable inherit the imperishable. Dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Paul elaborates on this idea by using a parallel statement. Pablo utiliza y muestra esta idea usando una declaración paralela. This perishable body does not and cannot inherit the imperishable kingdom. Que este cuerpo corruptible no puede heredar lo incorruptible. And again, the reason for this is as follows. Y nuevamente la razón de esto es lo que sigue. These current bodies are under the curse of sin Por- and death. porque estos cuerpos que tenemos están bajo la maldición del pecado y de la muerte. God does not allow sin and death into his presence. Dios no permitirá que la muerte y el pecado estén delante de su presencia. Therefore, these bodies cannot inherit the kingdom. Por lo tanto, estos cuerpos no pueden heredar el reino. Now look with me at verse 51. Ahora miren conmigo el verso 51. Read that verse. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Paul breaks out in the middle of his thought and says, Behold. Pablo interrumpe en medio de lo que está diciendo y les dice, he aquí. In other words, listen carefully. En otras palabras, escuchen cuidadosamente. Give me your attention. Denme su atención. I am telling you a mystery. Os digo un misterio. Now we need to pay attention to this word mystery. Tenemos que prestar atención a esta palabra misterio. The way that we use the word is very different from the way that Paul uses the word. La manera como nosotros utilizamos la palabra es bien diferente a como Pablo la utiliza. When we use the word mystery, Cuando nosotros usamos la palabra misterio, we mean something that someone has tried to understand but cannot understand. nos referimos a algo que alguien ha estado tratando de entender, pero que no ha podido entenderlo. But when Paul uses the word mystery, he meant something else. Pero cuando Pablo utiliza la palabra misterio, él quiere decir otra cosa. He refers to that which was not known before Él se refiere a aquello que no había sido conocido antes, being revealed in Christ. que está siendo revelado en Cristo. So although there were hints about the final resurrection from the dead in the Old Testament, Así que aunque hay algunas pistas y se nos muestran cosas sobre la resurrección en el Antiguo Testamento, this doctrine is abundantly clear in Christ. esta doctrina se hace abundantemente clara en la persona de Jesucristo. Now look at the next phrase. Ahora mira la siguiente frase. We shall not all sleep, but we shall all be changed. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sleep is a figurative expression meaning to die. El dormir aquí es una expresión figurativa que hace referencia al morir. So Paul says we will not remain in the state of death, Pablo dice, no vamos a permanecer en un estado de muerte, but we shall all be changed. pero todos seremos cambiados. There will be a radical change in the nature of our bodies on the last day. Habrá una transformación radical en la naturaleza de nuestros cuerpos en el día final.
the bodies of the living and the dead will be changed. Dice que los cuerpos de tanto los que están vivos como los muertos serán cambiados. The perishable bodies of those who are alive at the second coming of Christ Los cuerpos de aquellos que estén con vida, los cuerpos que corruptibles, de esos que estén con vidas, cuando venga Cristo, will be supernaturally transformed into imperishable bodies. serán sobrenaturalmente cambiados en cuerpos incorruptibles. And the bodies of those who are dead will be raised imperishable. Y los cuerpos de aquellos que han muerto serán resucitados también y serán cuerpos incorruptibles. Now I want you to pay attention to how Paul says this will happen. Ahora, Or presten when atención. Paul says this will happen. ¿Cómo Pablo dice que esto va a ocurrir? He says, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Dice en el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. With these phrases, Paul gives us a window Lo que esto hace es que nos da Pablo una ventana into how the resurrection and transformation will occur. para ver cómo será cuando venga esa transformación He says it will happen in a moment, in the twinkling of an eye. y esa resurrección. Él dice que sucederá en un Blink your momento, eye, blink your eye. en un abrir y cerrar de ojos. Traten de parpadear Blink your ustedes eye. allí. It's like that, right? You don't even see it. Así es algo rápido, It's sudden. es algo It's repentino, quick. es rápido, It's unexpected. es algo que no se espera. He also says that it will be at the last trumpet. Dice que será también a la trompeta final. He's got the Old Testament in mind Él here. tiene aquí el Antiguo Testamento en mente. Trumpets were used for many different purposes in Israel. Porque las trompetas, cuando se sonaban, eran para muchos propósitos en Israel. Sometimes they were used to say that an enemy was coming. A veces era para advertir que un enemigo venía. Sometimes they signaled that the war was over. Otras veces para señalar que la guerra había terminado. In this passage, En este pasaje, what Paul tells us lo que Pablo nos dice is that the war will be over. es que la guerra llegaría a su fin. A great heavenly trumpet will be sounded throughout the universe, Que una gran trompeta celestial sonará y se escuchará en todo el universo, signaling the end of history and the final victory of Jesus. señalando el fin de la historia y la victoria final de The Jesucristo. resurrection will come with a great trumpet sound. La resurrección vendrá con el gran sonido de esta And trompeta. Jesus will come in victory. Y Jesús vendrá en victoria. Amen. Amen? Amén. Entiende? Okay, look at the next phrase with me. Ahora miren la siguiente frase conmigo. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. I want you to notice the word for in your Bibles. Quiero que noten la palabra por qué allí en sus Biblias. Words like for, therefore, because are very important when reading the New Testament. Las palabras por qué, para, por lo tanto son muy importantes cuando leemos el Nuevo Testamento. These words are the key to understanding the passage. Estas palabras son claves para nosotros entender los pasajes. So as you read your Bible, be on the lookout for these words. Así que mientras lean su Biblia, siempre estén atentos a este tipo de palabras. Circle them when you find these words. Enciérrenlas en un círculo cuando encuentren ese tipo de palabras, They will help you understand the meaning of the passage. porque te ayudarán a entender el significado del texto. Now again, see what Paul says here. Mira lo que Pablo dice aquí. For the trumpet will sound. Porque se tocará la trompeta. The word for here tells us that Paul is going to explain Aquí la palabra por qué nos dice que Pablo va a explicar what he just said in more detail. lo que él acaba de decir con más detalle. Remember that he just said Recuerda que él acaba de decir that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. The perishable cannot inherit the Que lo imperishable. corruptible no puede heredar lo incorruptible. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Now in this sentence, he explains exactly what he is talking about. Ahora en esta frase él explica exactamente de qué está hablando. A great heavenly universal trumpet will sound, De que una gran trompeta universal celestial sonará and all the dead will be raised to imperishability. y todos los muertos resucitarán. The dead will be raised and will be given new bodies that will never die again. Y los muertos resucitarán y se le darán nuevos cuerpos que nunca más volverán a morir. These bodies will be imperishable. Esos cuerpos serán incorruptibles. I am being repetitious on purpose.
He estado repitiendo esto a propósito, I want you to understand. porque quiero que me entiendan. He also says that we shall all be changed. Él dice también que todos seremos transformados. He reminds the Corinthians that those who are alive at Christ's coming Le recuerda a los corintios que todos los que estarán vivos cuando Cristo regrese will experience a glorious transformation. experimentarán una transformación gloriosa. In a moment, their bodies will be changed. En un momento sus cuerpos serán cambiados. Now, brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, this is not just a fairy tale, esto no es simplemente un cuento de hadas, not just a story, no simplemente una historia, not just a myth. no solamente un mito, Reality. es realidad, Rock solid reality. una realidad sólida como una roca. You will be raised from the dead. Tú serás resucitado de los You will muertos. be given imperishable A ti bodies. se te dará un cuerpo incorruptible. You will be with Christ on a new Usted earth. estará con Cristo en esa nueva tierra. And this truth is meant to motivate you in the Christian life. Y esta verdad está para motivarnos a nosotros en la vida cristiana. Think about it like this. Piénsenlo de esta manera. Athletes run to win the prize. Los atletas corren para ganar un premio. Laborers work for their wages. Los obreros trabajan por su salario. Soldiers fight so that the war will end. Los soldados luchan para que la guerra termine. And so we as Christian athletes, laborers and soldiers Y nosotros como cristianos que somos atletas, trabajadores y soldados, have a reward that we are looking forward to. hay una recompensa por la cual estamos mirando. And that reward Y esa recompensa is meant to sustain and encourage us in the battle. está allí para animarnos y sostenernos en medio de la batalla. Entiende? You understand that? Yes? See? Muy importante. Very important. That is the point of this passage. Ese es el punto de este pasaje. Okay, entiende. Verse 53. Ahora el verso 53. Please read it. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Now notice again the word for. Ahora mira también la palabra ¿por qué? This tells us that Paul will now give the reason Eso significa que Pablo ahora da la razón that the dead will be raised imperishable and we shall all be changed. de por qué razón todos seremos cambiados. And here is the reason that you will rise from the dead, and if you're alive at the Christ coming, that you'll be changed. Y esta es la razón por la cual tú serás levantado de entre los muertos o transformado si estás vivo cuando Cristo venga. Because God must be and He will be the final victor over sin and death. Porque Cristo será el victorioso al final sobre todas las cosas, sobre el pecado y la muerte. History is His story. Sorry. History is His story. La historia es su historia. He's accomplishing His purposes, Él está cumpliendo sus propósitos and He will be the victor. y Él será el victorioso. And the knowledge of the glory of the Lord will cover the earth as the waters cover the Y sea. el conocimiento de la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Amen? Hallelujah. Now, in this sentence, Paul uses two parallel ideas. Entonces en esta oración Pablo utiliza dos ideas paralelas. It is necessary for this perishable body to be clothed with imperishability, Dice porque es necesario que el corruptible se vista de incorrupción and this mortal body to be clothed with y immortality. esto mortal se vista de inmortalidad. Paul explains this further in chapter 15, 35 to 49. Y Pablo da una explicación más de esto allí mismo en los versículos 35 al 49. And so we will read those verses. Vamos a leer estos versículos para que traigan más luz al pasaje. Dice, del 35 al 49, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal
tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bien. There are two things that I want you to notice in that passage. Hay dos cosas que quiero que noten en ese pasaje. Number one, Número uno, it is these bodies that we are living in now that will be raised. son estos cuerpos en los cuales vivimos ahora mismo, los cuales serán resucitados. Your body will die, Tu cuerpo morirá, go into the ground, irá a la tierra, decay, va a descomponerse, but then be raised again. pero luego será resucitado nuevamente. It is like a seed going into the ground Es como una semilla yendo a la tierra, that dies que muere and grows into a great grain or wheat. y crece en una gran cosecha. See. Second, Lo segundo, our resurrection bodies will be like Christ's resurrection body. nuestros cuerpos resucitados serán como el cuerpo resucitado de Cristo. Think about that. Piensen en ello. You Ustedes will be given a body like Jesus' se body. les dará un cuerpo así como el de Cristo. It is also important to notice that the difference between the perishable body and the imperishable body Es importante notar también la diferencia entre el cuerpo corruptible y el cuerpo incorruptible. is not only that one dies and the other lives forever. No es solamente que uno muere y el otro vive para siempre, This perishable mortal body sino que este cuerpo corruptible is under the curse of sin, está bajo la maldición del pecado, experiences temptation, experimenta tentación and can commit sin. y puede cometer pecado. But the imperishable body Pero el cuerpo incorruptible will be free from sin estará libre del pecado and free from temptation. y libre de la tentación. So take heart, struggling saint. Sorry. Take heart, struggling saint. Así que hay que luchar fuerte contra el pecado. If you are fighting with sin, Si tú estás luchando contra el pecado, and if you're a Christian, then you are fighting with sin. y si tú eres cristiano, tú estarás luchando contra el pecado, There is a day that your battle will be over. habrá un día en que esa batalla terminará. There will no longer be a struggle. Que ya no más habrá esa lucha. No more sin. No más pecado. No más pecado. No Need to more know sin. that. Amen. Amén. Only worship of Jesus and fellowship with the saints. Solo adorar a Cristo y compañerismo Amen. con los santos. Amen. No more sin. No, Hallelujah. no más pecado. I long for the day. Yo espero Do ese not día. get the idea that preachers and teachers and pastors don't struggle with sin. Ahora, no te lleves la idea de que los predicadores, maestros, pastores no luchan contra el pecado. We feel the fight too. Nosotros sentimos la lucha también. In fact, that's one of the things that qualifies pastors to be pastors. Y de hecho, esa es una de las cosas que califica a los pastores a ser They pastores. can relate to the sheep. Sorry. They can relate to the sheep. De que ellos pueden confiar en las ovejas. Yes, they can. They experience the same thing. Que ellos se pueden relacionar con las ovejas, se experimentan las mismas luchas. So know that when you go to your pastors, Así que cuando tú vayas a donde tus pastores, they also feel the struggle with sin. ellos también sienten la lucha contra el You pecado. don't have to hide your struggle with sin. Tú no tienes que esconder tu lucha contra el You pecado. feel overwhelmed in the struggle Si with tú sin. te sientes sobrecogido en esa lucha contra el pecado, Go for help because they understand. ve por ayuda porque ellos entienden. Amen. Now look at the next phrase. Ahora mira la siguiente frase. He says, when the perishable puts on the imperishable, Porque cuando lo corruptible se vista de incorrupción and the mortal puts on y immortality, esto mortal se vista de inmortalidad, then shall come to pass the saying that has been written. y entonces pasará lo que Pablo ha mencionado anteriormente. Paul now says that when the resurrection of the dead occurs, Pablo dice que cuando la resurrección de los muertos ocurra, the promise of God in Isaiah 25:8 will be fulfilled. sorry, I need to read verse 54. Estamos en el verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Go ahead. Okay. Please turn to Isaiah 25. Y la palabra a la que se refiere Pablo está en Isaías y vamos allá. We will read verses 6 to 9. Sorry, Isaiah what? 6 to 9. No, what chapter? Isaiah 25. En Isaías 25, versículos del 6 al 9. Should I read now? Yes, 25, 6 to 9. Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.
Much of the theology and language of the New Testament Mucho de la teología y el lenguaje del Nuevo Testamento is taken right out of Isaiah. se toma ahí de Isaías. Isaiah is in the background of a lot of the New Testament. Isaías le da el trasfondo a mucho del Nuevo Testamento. And here Paul quotes God's ancient promise in Isaiah Y aquí Pablo cita la promesa antigua de Dios en Isaías of the defeat of death acerca de cómo la muerte será derrotada. in order to encourage the Corinthians to continue believing and holding on to the Y él le promise. dice esto a los corintios para que se animen y continúen aferrándose y creyendo en las promesas. And so what does the promise say? Así que, ¿cuál es la promesa que se da allí? Think about this. Death is swallowed up in victory. Piensen esto, sórbida es la muerte en victoria. Death will be drunk down by victory. La muerte será tragada por la victoria. Death will be destroyed by the victory of the resurrection. La muerte será destruida por la victoria de la resurrección. Death will be fully and finally defeated. La victoria será completamente y finalmente destruida, la muerte. And so what does Paul do next? ¿Y qué es lo que Pablo hace después? He mocks death. Él se burla de la muerte. Oh, death, where is your victory? ¿Dónde está, oh muerte, tu Oh, victoria? death, where is your sting? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Now, why can Paul mock death? ¿Por qué puede Pablo burlarse de la muerte? Because Jesus had risen from the dead. Porque Jesús resucitó de entre los And muertos. in his resurrection defeated death, sin, hell, and Satan. Y en su resurrección destruyó el pecado, el infierno, Satanás y la muerte. On the basis of the resurrection, Paul mocks death. En la base de la resurrección de Cristo, Pablo se burla de la muerte. And so can we. Y también así nosotros podemos Death hacerlo. doesn't have the final say with us. Porque la muerte no tiene la última palabra en cuanto a nosotros. Why? Because we'll be raised ¿Por qué? Porque seremos resucitados to everlasting life with Jesus. a vida eterna con Cristo. And so I want to ask you, Así que quiero preguntarte, have you felt the evil of death in your own life? ¿has sentido la maldad de la muerte en tu propia vida? Has it touched you? ¿Te ha tocado? Has it affected you? ¿Te ha afectado? Has it come into your family? ¿Ha llegado a tu familia? Friends. ¿Amigos? Have you experienced the effects of death? ¿Has experimentado los efectos de la muerte? I know that I have. Yo sé que yo lo he hecho. In the last 3 years, I lost 2 very important people in my life. En los últimos 3 años perdí a 2 personas bien importantes en mi vida. My grandma and my grandpa. Mi abuelo y mi abuela. Godly Christians who loved Jesus. Cristianos piadosos que amaban a Jesús. 2 of my very favorite people in the world. 2 de mis personas favoritas en el mundo. By God's grace, died at a very good old age. Por la gracia de Dios vivieron una buena vejez. But I remember very distinctly Pero yo recuerdo de una manera bien the distintiva. last time I saw my grandmother's body La última vez que vi el cuerpo de mi abuela was in a small room fue en una pequeña habitación with all of my aunts and uncles and my parents. con toda mi familia, mis tíos, mis padres. We were saying goodbye to my grandma. Le estábamos diciendo adiós a mi And abuela. I remember looking at her Y yo me acuerdo estarla mirando allí and seeing and thinking how evil, evil, evil death is. y dándome cuenta cuán malvada, malvada, malvada es la muerte. In America, people say that death is the natural end of life. En América las personas dicen que la muerte es el final natural de la vida. No bueno. Pero- It is not so. Pero no es así. Death is not the natural end of life. La muerte no es el final natural de la vida. Death is the punishment of sin. La muerte es castigo por el pecado. Death occurs because sin is in the world. La muerte ocurre porque el pecado está en el mundo. And I remember thinking just how evil death is. Y yo recuerdo estar pensando cuán malvada es la muerte. But it was in that moment that I received comfort Pero fue en ese momento donde yo recibí consuelo. because I remembered this passage Porque yo recordé este pasaje. that death doesn't have the final say. Que la muerte no tiene la última palabra. Death will be defeated. Sino que la muerte será Amen. derrotada. Now let us pay attention carefully to each phrase in verse 56 to 57. Ahora, prestemos mucha atención y veamos con mucho cuidado a las palabras de los versículos 56 y 57. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. The sting of death is sin. What does this mean? Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué significa esto? We could say it like this. Podemos decirlo de esta manera. The power of death is sin. El poder de la muerte es el pecado. Death has power over men because of sin. La muerte tiene poder sobre el hombre a causa del pecado. The punishment of sin is death. El castigo del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. And so those who are under the curse of sin are also under the curse of death. Y aquellos que están bajo la maldición del pecado están también bajo la maldición de la muerte. The reason men die is because of sin. La razón por que los hombres mueren es a causa del pecado. And in particular, Adam's sin in Genesis 3. Y en particular por el pecado de Adán en Génesis 3.
Unfortunately, time does not allow me to go into original sin right now. Ahora, desafortunadamente el tiempo no nos permite ir a revisar el pecado original y todo esto, It is a very important doctrine pero es una doctrina bien importante for you to understand, para que ustedes la entiendan, all of you. todos ustedes. Now, look at the next phrase. Ahora mira la siguiente frase. The power of sin is the law. Dice que el poder del pecado es la ley. Sin has power over people's lives El pecado tiene poder sobre la vida de las personas because of their inability to keep the law of God. a causa de su inhabilidad de cumplir la ley de Dios. Please turn to Romans chapter 7, Por favor, acompáñenos a Romanos 7 and we will read verses 7 to 13. y veremos los versículos del 7 al 13. Romanos 7, del 7 al 13. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sin's power over men El poder del pecado sobre los hombres is because they are under a law that they cannot keep. es porque ellos están bajo una ley que ellos no pueden guardar. And as long as they are under the condemnation of the law, Y mientras ellos estén bajo la condenación de la ley, they cannot be free from sin's power. ellos no pueden ser libres del poder del pecado. Now try to imagine Paul with this next phrase. Ahora, traten de imaginarse a Pablo con la siguiente frase. I do not think he was just like, well, but thanks be to God. Él yo no me imagino que estaba escribiendo así como que, bueno, gracias sean dadas a Dios. If you know anything about Paul, Si tú sabes algo acerca de Pablo, he was probably jumping around like a madman él seguramente estaba saltando como loco. when he said, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Cuando él dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Because of the death and resurrection of Jesus, A causa de la muerte y la resurrección de Cristo, sin and death have been defeated. la muerte y el pecado han sido derrotados. Amen? Amén. Amen. Amen. I'm sorry, I get excited too. Lo siento, yo me emociono mucho con esto. First, read 1 Corinthians 15, Okay, what 3 to verse? 4. 1 Corinthians 15, 3 to 4. Miremos primero a los Corintios 15, los versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Christ died for our sins and broke both the penalty and power of sin in our lives. Y Cristo entonces dice allí que murió por nuestros pecados y quitó tanto el castigo del pecado como el poder del pecado en nuestras vidas. By dying for us, he freed us from the condemnation of the law. Al morir por nosotros, Él nos liberó de la condenación de la ley. He suffered the wrath of God on your behalf and my behalf. Él sufrió la ira de Dios por ti y por mí. Do you feel that? ¿Pueden sentir eso? Do you hear that? ¿Escucharon eso? Jesus died for you. Jesús murió por ti. Jesus Christ, the Son of God, the King of glory, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de who gloria, created the world, quien creó el who mundo, gave you breath, el cual te dio a ti el aliento, who could have judged you forever, que el cual pudo haberte juzgado para siempre. came into this world, Vino a este mundo, obeyed the law on your behalf, obedeció la ley por and took nosotros the punishment of your sin on himself, y llevó el castigo de tu pecado sobre él. and rose again Y luego se levantó to nuevamente forgive you, para perdonarte, to give you new life, para darte nueva vida, so that you will be with him forever. para que tú puedas estar con él por siempre. You with Jesus forever. Tú con Jesús por siempre, Because he died for your sins and rose again. porque él murió por tus pecados y resucitó. And so I imagine Paul writing like a madman. Así que yo me imagino a Pablo escribiendo como un loco. Because when this truth touches your heart, Porque cuando esta verdad toca tu you corazón, feel it. tú la sientes It moves you. y te It mueve. rescues you. Sorry. It rescues you. Eso muestra que te sientes Amen. rescatado. Amen, brothers and Amen. sisters. Amen.
And now we Ya- will look at verse 58. Y ahora veremos el verso What 58. we will see in verse 58 Y lo que veremos en el verso 58 is how the resurrection of Jesus and our resurrection from the dead es como la resurrección de Cristo y nuestra resurrección de entre los muertos applies to our Christian lives in this world. aplica a nuestra vida cristiana en este mundo. Very important. Muy importante. Now, look at this phrase. Ahora mira esta frase. Therefore, my beloved brothers, be Así- steadfast, immovable. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Again, the Yep. word therefore, Nuevamente vemos la palabra así que. muy importante. Very important. Circle it in your Bible or take notes about him, therefore. Enciérralo ahí en un círculo o toma notas Very, acerca de la very importancia de esta palabra. So again, what Paul is saying Así que lo que Pablo está diciendo is that everything he said about Jesus' resurrection and our resurrection es que todo lo que dijo acerca de la resurrección de Cristo y de nuestra resurrección leads to this conclusion. nos lleva a esta conclusión. And that is this. Y es esta. Be steadfast and immovable. Estad firmes y constantes. These are synonyms. Estos son sinónimos. And the idea is that the Corinthians would be firmly established Y la idea es que los corintios estarían firmemente establecidos in their convictions and practices. en sus convicciones y prácticas. Paul desires for his beloved brothers and sisters Pablo desea para sus amados hermanos y hermanas to be strong, que sean fuertes, steady, que permanezcan, stable, que estén estables, firm, firmes, consistent, consistentes, faithful, fieles, enduring in heart and life. que perseveraran en esta vida. The idea is holistic faithfulness to Christ for the rest of one's life. La idea era fidelidad completa a Cristo por el resto de su Day vida. after day, Día tras día, week after week, semana tras semana, month after month, mes tras mes, year after year, año tras año, until you die. hasta que muera. Now why? Ahora, ¿por qué? Why? Because Christ rose from the dead, Porque Cristo resucitó de entre los muertos, conquered death and sin, conquistando la muerte y el pecado, and enables you to love, serve, and obey y him. te permite a ti amarle, servirle y obedecerle. Now I want to key in on one phrase here. Ahora quiero que nos enfoquemos en la frase que sigue. When Paul says always, he wants them to always abound in the work of the Lord. Pablo le dice, creciendo en la obra del Señor siempre. He is calling and exhorting his brothers to be always abounding in the work of the Lord. Él está llamando a sus hermanos en Corintios a que estén siempre creciendo en la obra del Señor. Let's notice three things from this phrase. Nota tres cosas de esta frase. We are called to do the work of the Lord. Dice que estamos llamados a hacer la obra del Señor. We are servants. Somos siervos. I mentioned this in the last service and I will mention it here. Yo mencioné esto en el servicio pasado y lo mencionaré nuevamente. In the last 24 hours, En las últimas 24 horas, or not even, o not ni, even, ni siquiera the- hemos llegado a las 24 the horas, seminary students have proven to be great servants of Jesus los Christ. estudiantes del seminario nos han mostrado ser unos excelentes siervos de The Jesucristo. way that they have received us, La manera como nos recibieron, cared for us, cómo nos han, te han and, lo- cuidado and loved us is proof of their service. y cómo nos han amado, han aprobado la manera como ellos nos han servido. We ought to follow their example and be servants. Tenemos que seguir su ejemplo y ser siervos. We are laborers who have been called to do the work of the Lord. Somos obreros llamados a hacer la obra del Señor. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, every single one of you in this congregation cada, who is a Christian cada uno de ustedes en esta iglesia que es creyente, has been given gifts by the risen and ascended Christ les han recibido dones de parte del resucitado y ascendido Salvador to serve this iglesia. para servir this church. You have also been entrusted with the gospel of También Jesus se les ha Christ confiado el evangelio de Jesucristo and have been called to preach that gospel to lost sinners. y están llamados a predicar ese evangelio a pecadores perdidos. And so I exhort and ask you, Así que yo los exhorto y les pido, are you doing the work of the Lord? ¿están haciendo la obra del Señor? Are you using your gifts in this local church? ¿Están usando sus dones en esta iglesia local? And are you preaching the gospel to the lost? ¿Y están predicando el evangelio a los perdidos? To this you have been called by Jesus Christ. Para eso han sido ustedes llamados por Jesucristo. You have also been called to be abounding in the work of the Lord. También han sido llamados a estar creciendo en la obra del Señor. The idea here is to be thoroughly occupied in the work of the Lord. La idea aquí es estar tremendamente ocupado en la obra del Or Señor. to be excelling or increasing in the work of the Lord. O para estar siendo incrementado en la obra del Señor. Our lives are to be defined by serving the Lord. Nuestras vidas han de ser definidas por el servicio a nuestro Señor. What defines your life? ¿Qué define tu vida? Is it service to Jesus Christ? ¿Es acaso el servicio que le das a Jesucristo? Once again, to this you have been called by Jesus Christ. Nuevamente, esto ha sido llamado por Cristo. And one more thing about this phrase. He says we are to be
always abounding in the work of the Lord. Otra de las cosas que vemos en esta frase es que debemos estar siempre creciendo en la obra del Señor. Our whole lives are to be always consumed with serving King Jesus. Nuestras vidas deben estar consumidas con servir a nuestro Rey Jesús. I hope and pray and believe that you know Yo espero y creo que ustedes sepan that Jesus is a kind master. de que Jesús es un Señor amoroso. He is merciful. Es misericordioso. He is loving. Él es amoroso. He has forgiven you of your sins. Él te ha perdonado tus pecados. He has given you his spirit. Él te ha dado de su espíritu. And so in response, you ought to and I ought to serve him Así faithfully que en respuesta a nosotros, tanto tú como yo, debemos servirle con gratitud. by his power and for his glory. Por su poder y para su gloria. Now, Ahora, he says we are to be always abounding in the work of the Lord Él dice, creciendo en la obra del Señor siempre, because we know porque sabemos that in the Lord our labor is not in que vain. vuestro trabajo en el Señor no es en vano. So the exhortation is abound in the work of the Lord. Así que la exhortación es, debes de crecer en la obra del Señor, And the reason y la razón is because you know that in the Lord your labor is not in vain. es que porque tú sabes que en el Señor tu obra no es en vano. Jesus already defeated sin, death, hell, and Satan. Ya Jesús venció el pecado, la muerte, Satanás, el infierno. Your labor will receive a reward. Y tu obra siempre recibirá recompensa. It is not in vain. No es en vano. It does not lack a purpose. No tiene carencia de It is propósito. for the glory of God. Es para la gloria de Dios. And it doesn't lack a result. Y no está carente de resultados. Through your labors, through your labors, Sino que a través de la obra que hacemos, the kingdom of God will be advanced across the face of the earth. el reino de los cielos avanzará por toda la faz de la And tierra. I want you to think about it like this. Y quiero que lo piensen de esta forma. Imagine yourself as a soldier, Imagínate a ti mismo como un soldado, sent into a war where you are promised that the war has already been won. enviado a una guerra en la cual se te ha dicho, se te ha prometido y mostrado que la guerra ya fue ganada. Your captain tells you that there is only a few battles left to fight, El capitán te dice que solamente hay algunas batallas las cuales pelear, but the decisive battle has been won. pero la guerra decisiva ya ha sido ganada. For all intents and purposes, the war is over. Que para todos, en todo su propósito, la guerra ha sido ganada. This is your situation as Y Christians. esta es nuestra situación como cristianos. Jesus defeated Satan. Jesús derrotó a Satanás. Jesus defeated sin. Jesús derrotó el pecado. Jesus defeated death. Jesús derrotó la muerte. Jesus defeated hell. Jesús derrotó el infierno. So now you have been called Ahora tú has sido to llamado fight a few more battles a pelear unas cuantas batallas más until he returns again. hasta que Él regrese. And so, beloved brothers and sisters, Así que, amados hermanos y hermanas, I exhort you yo les exhorto to be steadfast and immovable, que estén firmes y constantes, always abounding in the work of the Lord, creciendo en la obra del Señor siempre, because you know that in the Lord porque sabemos que en el Señor your labor is not in vain. nuestro trabajo no es en vano. Amén. Amén. Let us pray. Bueno, vamos a orar. Are you going to pray? I will pray, yes. Okay, please. Oh God our Father, Oh Dios nuestro Padre, how we praise you this morning te alabamos, te adoramos en esta mañana for the resurrection of your Son, Jesus Christ. por la resurrección de tu Hijo Jesucristo. We believe it and embrace it with all our hearts. Nosotros creemos y abrazamos con todo nuestro corazón And we long for the day when we will be raised with him. y esperamos por el día que seremos resucitados con Él. We long to see his face. Anhelamos ver su rostro. And so we cry out, come Lord Jesus. Así que pedimos grandemente, ven Señor Jesús. But until you answer that longing prayer in our hearts, Pero hasta que tú respondas ese clamor de nuestro corazón, strengthen us by your resurrection For- to be faithful in this world. fortalécenos con tu resurrección para ser fieles en este mundo. I pray for gracia de Dios, Yo te oro por esta iglesia, gracias de Dios, that you would strengthen this church, que tú fortalezcas esta iglesia, strengthen the elders, que tú fortalezcas a los ancianos, strengthen the members, que tú fortalezcas a los miembros, to faithfully build up this body of Jesus que Christ, fielmente continúe, Señor, edificando este cuerpo and to preach the gospel in Medellin, y que el evangelio sea predicado en and Medellín in Colombia, y en and Colombia across the face of the earth. y hasta lo último de la tierra. Oh Lord Jesus, we love you with all of our Oh hearts. Señor Jesucristo, te amamos con nuestros corazones. Amen. Amén.